curso de ultrasonido. Y todos dicen, pero se equivocaron de congreso, no es radiología, no es un congreso de ginecobstetricia. Y vamos a mostrar por qué es el presente. Y yo no estoy hablando de que es el futuro, yo estoy hablando de que el ultrasonido es el presente de ortopedia y este realmente es mi objetivo y tal vez mi único objetivo con lo que vamos a hacer con AIDA, y es mostrarles a ustedes que el ultrasonido es fundamental. Y yo soy ortopedista, no soy radiólogo, no soy reumatólogo, no soy ginecobstetra, y para mí realmente el ultrasonido me ha cambiado mucho la perspectiva. Vengo de Manizales, ya muchos de ustedes me conocen, los que no, eso queda en el centro de Colombia. Somos muy reconocidos por el café, trabajo en el Hospital de Caldas. El Hospital de Caldas es una institución que está en este momento con alta acreditación y está de 15 dentro de los mejores hospitales del país, abajo de Valle del Lili, Imbanaco, Fundación Santa Fe, muchos otros que ustedes conocen, pero es un hospital que le apunta mucho a la academia y a la calidad. Y también trabajo en un hospital público donde he tenido el placer de recibir ya residentes de quinto año de la República Dominicana. Me place ver a David, a Fénix y poderles compartir un poquito de todo lo que ustedes me han dado a mí también allá en Colombia. Muy bien, fundamental lo que dijo Pablo, aquí realmente no venimos a vender ningún producto, no vendemos a meterles a ustedes ninguna marca, y creo que eso también es bonito, porque cuando usted se da cuenta que el ultrasonido tiene esa versatilidad, que usted no lo tiene que anclar a diferente o a específica marca, se va a dar cuenta que es algo muy fácil. Es muy difícil en 2 horas hacer un taller teórico, práctico, con diagnóstico, pero también cirugía, pero con avances. Entonces, realmente el objetivo de esto es que ustedes entiendan por qué es importante, cómo se puede hacer y que se lleven para la casa muchas ganas de hacer ultrasonido, aceptando el cambio. Aceptar el cambio es de lo más difícil que hay en la vida del ser humano. No estoy hablando de la vida del ortopedista, sino en la vida de cualquier humano. Desaprender o entender que algo ha cambiado no es tan fácil y creo que lo vamos a lograr. Sigue siendo la misma la medicina, escuchar al paciente, una historia clínica completa donde entendamos qué tiene el paciente, pero también no tenemos muchas formas dentro del arte de la medicina de buscar un diagnóstico. Tal vez una de las primeras formas es el escuchar. Entonces todos ustedes se sintieron muy orgullosos cuando como médicos cargaron por primera vez su estetoscopio, su fonendoscopio, y realmente escuchar es lo que hacemos precisamente con el ultrasonido. Nos encanta la radiografía, nos encanta la tomografía y ojalá sea en reconstrucción tridimensional, nos fascina la resonancia, pero son exámenes que no están en nuestras manos, son exámenes que se escapan a veces a la posibilidad de uno volver a ver el paciente. Usted cuántas veces manda a un paciente una resonancia o un caso interesante y nunca volvió. Entonces son exámenes que no tienen la versatilidad que sí tiene el ultrasonido. Entonces tener un ultrasonido en su consultorio le agiliza su consulta, le mejora la calidad de su diagnóstico, le mejora la calidad y la relación médico-paciente. Para mí el ecógrafo, el ultrasonido, realmente ha cambiado la vida, y es que el ultrasonido es el fonendoscopio del ortopedista, y esto es importante que ustedes lo entiendan, porque cuando usted ve, a duras penas necesitamos el goniómetro, de resto los elementos que nosotros utilizamos son muy limitados. Bien, entremos en materia. A nosotros nos gusta decir al principio que, vea, esto es más oscurito, esto lo clarito, y caemos ya en un grave error, ¿sí? Es como cuando usted está hablando de una fractura y no da lo más mínimo de los parámetros, o cuando usted no dice si es abierta, cerrada, si es completa, oblicua, con trazo en mariposa, espiroidea. Entonces las definiciones sí son importantes, y todo lo que sea blanco es muy fácil que ustedes lo asocien con que si es blanco es porque la onda de sonido rebota mucho y es una reflexión intensa. Por ende, su definición, y como le vamos a decir a lo blanco, es hiperecoico. Entonces yo voy a asumir que tenemos un público heterogéneo, que hay quienes ya son versados en esto y quienes quieren aprender. Y observen entonces, este es un corte de la muñeca donde ustedes ven el tubérculo de Lister, y observen cómo el hueso se ve muy blanco, muy bien, muy repintado, pero también los tendones vemos que en el centro se nos ponen un poco más blancos. Es decir, estamos hablando de que tiene una densidad hiperecoica. Entonces ya cuando sabemos que es hiperecoico, también nos llama la atención esto negro que hay debajo del hueso. ¿Y por qué no vemos debajo del hueso densidad? ¿Por qué no vemos reflexión? ¿Por qué no existe? ¿Por qué se llama anecoico? Porque el ultrasonido no es capaz de pasar después del hueso.
Entonces ya empezamos a comprender que lo que vemos muy blando es hiperecoico, lo que no vemos completamente negro es anecoico, y tenemos un término medio para aquel que sea gris o de reflexión débil, que es hipoecoico. Ya con estos tres términos usted ya va a empezar a decir, bueno, ya estoy hablando un lenguaje de ultrasonido, ya estoy empezando a ir un poquito más allá. Bien, yo los invito a que cuando el anestesiólogo esté haciendo un bloqueo en su hospital, en su institución, vaya y revise el ecógrafo que tiene la institución y van a encontrar que el curvo es aquel que utilizan usualmente en ginecobstetricia o en ultrasonido abdominal, y es un ecógrafo que tiene unas ondas que se emiten precisamente de esta manera curva para tener más profundidad, pero también tiene una frecuencia mucho menor. A menor frecuencia, más profundo puedo ir. A mayor frecuencia, menos profundo, menos en cuanto a el fondo del organismo que estoy interactuando puedo ver, pero tengo mejor reflexión y tengo mejor calidad. Entonces, todo esto para decir que lo que nosotros utilizamos es el transductor lineal. Entonces, cuando usted dice, venga, qué ultrasonido, qué máquina me gustaría tener en mi consultorio, pues tiene que ser aquella que tenga un transductor lineal. Solamente necesitamos uno, nosotros no necesitamos comprar cada uno de estos aparatos para verlos bien bonitos que están impuestos, porque no los va a utilizar. Hay unos lineares especiales que son los joystick, los stick, lo que son unos transductores de más de 15 Hz, incluso de 20, 25 Hz, que no tienen casi profundidad, pero que tienen una perfecta resolución, que serían, por ejemplo, muy útiles en dedos. Pero también lo podemos hacer con el linear. Entonces, esto además es lo más costoso. Uno dice, venga, lo bonito que está el aparato, tanta tecnología, todo lo que ustedes ven ahí, pero miren y observen que lo único que tiene conectado es este lineal. Y eso es lo más costoso. Entonces, si ya entendemos que eso es lo que hay que cuidar, no hay que dejarlo caer, hay que manipularlo con cuidado, limpiar muy bien el cristal piezoeléctrico, y esto nos va a servir para que entiendan entonces qué es lo que hay que utilizar. Hombre, ¿y ultrasonido no será muy difícil aprender a hacerlo? Pues no. ¿Quién es el que más sabe de anatomía musculoesquelética en las ramas de la medicina? ¿Quién ha visto el hueso? ¿Quién ha tocado el tendón? ¿Quién ha cortado el tejido? ¿Quién ha movido el nervio? No es el radiólogo, el ortopedista. Entonces, ya entiende uno que si están en nuestra rama debería ser nuestra herramienta. Muy bien. Y ahorita más adelante la doctora Aida les va a explicar qué es un eje corto, es decir, cómo se coloca el transductor, qué es un eje largo, pero si entendemos y correlacionamos lo que sabemos nosotros de anatomía, perfectamente lo vamos a entender, porque además es mucho más fácil verlo dinámicamente. Ahora, Doppler color. A nosotros nos encanta esto porque usted dice, ay, mira cómo palpita, mira cómo se ve azul, ahí está la vena, mira ahí cómo está rojo, está la arteria. No quiere decir que el rojo sea la arteria, sino que la onda se dirige hacia el transductor. Entonces, dependiendo de la posición del transductor, podría verse rojo o azul. Y el Doppler en ortopedia no es tan importante, pero cuando usted está empezando es muy chévere porque le ayuda a familiarizarse y a entender qué estructura es un vaso y qué estructura es un nervio, como vamos a ver más adelante. Los artefactos ecográficos, pues, son una serie de imágenes distorsionadas que, al contrario de confundirlo a uno, lo deben de ayudar a usted a comprender mejor. Y entonces esta imagen que ustedes ven acá es un tendón, y observen lo que se ve a los lados. Ven que se ve como si tuviera unas onditas que bajan a los lados, como si fueran las orejitas de perro que están bajando. Esa imagen donde están los asteriscos es la anisotropía, que es básicamente que la reflexión de la onda no se da completa porque el tendón es una esfera. Cuando cuando golpea la onda del sonido, hay unas pequeñas que se escapan a volver al transductor y generan este artefacto. Entonces, ese artefacto, en vez de confundirme, me sirve para identificar claramente que ese es un tendón. Y la calidad definitivamente sí es clave, o sea, poder tener una calidad nos va a ayudar a tener un mejor diagnóstico, nos va a tener una mejor comprensión de la estructura que tenemos, y hay que familiarizarse con el equipo que usted tenga. Esto lo realizará usted con el tiempo. Esta es una imagen muy bonita donde usted ve el mallet finger óseo en la radiografía, pero también se ve muy bien en la ecografía, perfecto. Entonces, ustedes ya me están diciendo, venga, ya estamos viendo no solamente tendones, sino que estamos viendo fracturas con ultrasonido. Entonces se vuelve un elemento clave para uno poder manipular.
Y la sonopatología, es decir, el diagnóstico de enfermedades por ultrasonido, no es difícil cuando usted lo correlaciona con la anatomía. Aquí es evidente la ruptura que tiene este manguito rotador. Y si usted lo mira en los dos ejes, lo va a entender, pero no sobrediagnostique, porque es que además no es nuestra labor hacer un reporte del radiólogo de que tiene una ruptura, de cuántos tamaños, en qué localización. Lo que yo necesito es elementos para mí, que soy el que al final de cuentas va a resolver el problema del paciente. El radiólogo, a los pacientes no le importa sino la imagen y el informe y hasta luego. Vaya, mire a ver qué van a hacer con usted. A mí me sirve esto porque con esto es que yo voy a tomar la decisión de qué voy a hacer con mi paciente. No es lo mismo que me llegue un paciente a mi consultorio de 50 años con omalgia, con dolor del hombro, con arco de movilidad completo, que se vaya de ahí, yo sabiendo que lo que tiene es sencillamente una tendinosis, una bursitis, a yo sabiendo que tiene una ruptura. Me va a cambiar completamente el enfoque que le voy a dar a este paciente. Y la sonopatología la vamos a ver más adelante, cómo la entenderemos sin ningún problema, siguiendo sencillamente los recorridos anatómicos que ya conocemos. Ahora bien, esto yo no vine aquí a pararme a improvisar, esto está todo soportado en la literatura. Observen este artículo del 2020 donde muestran que el hecho de que el ultrasonido lo haga el ortopeda versus el radiólogo va a incrementar un 80% la validez de los resultados. O sea, esto es estadísticamente significativo. Y es que esto no es rocket science, esto no es ciencia aeroespacial para entenderlo. Si yo escucho al paciente, si yo examino al paciente, le hago un Hawkins, le hago un Job, le hago un NIR, le hago exámenes de semiología básicos y adicional de eso, de pronto el paciente me llega a mí con una radiografía, ¿cómo no me va a aumentar la sensibilidad y la especificidad del diagnóstico que hago al realizar yo el ultrasonido versus el radiólogo que solamente cuando entra ahí está el paciente y hasta luego, siguiente paciente? Entonces nosotros tenemos mucha más validez en la calidez de los resultados versus el radiólogo. Si ustedes van y revisan en profundidad, ya empezamos a encontrar que el ultrasonido se vuelve fundamental no solamente para el diagnóstico, sino también para procedimientos. Infiltraciones, ¿quién de aquí realiza infiltraciones? Pues todos hacemos infiltraciones y todos siempre lo hemos hecho. Yo aprendí a hacer infiltraciones por anatomía de superficie al igual que ustedes y aún me siento seguro haciéndolo y aún yo veo que a mis pacientes les va bien cuando yo les hago una infiltración solamente siguiendo la correlación anatómica. Pero si yo me voy a buscar la literatura, ya hay un soporte estadísticamente claro de que los pacientes mejoran siempre que se hace guiado por ultrasonido. Y son reportes de la literatura que no nos muestran que aparentemente, sino que clara y fuertemente mejoran no solamente el arco de movilidad, sino la función del paciente. Y encontrará usted cualquier cantidad de artículos. Lo triste y lo llamativo es que la mayoría de esta literatura viene de journals de reumatología, de journals de radiología y no de journals nuestros, que es lo que nosotros quisiéramos empezar a ver. Pero para allá vamos, el futuro definitivamente es ultrasonido. Un metaanálisis con 445 pacientes, evaluar a los pacientes 6 semanas después de haberle hecho el procedimiento guiado por ultrasonido. Todos mostraban significativamente mejores resultados clínicos en aquellos pacientes que se infiltraron por bursitis, que es una patología simple, cuando se guiaba por ultrasonido. Y si ustedes abren un poco la mente, es lo mismo que utilizar el artroscopio para mirar cómo está el menisco. Es lo mismo que utilizar el intensificador de imágenes para mirar cómo quedó la reducción. Es lo mismo que utilizar el microscopio para ver que la anastomosis esté bien realizada. Las asistencias nos mejoran los resultados. Es lo mismo que cuando usted coloca en su vehículo una velocidad de crucero para que no le llegue la fotomulta. Las asistencias ya están inventadas. Hay quienes todavía no las aceptan, pero son claras.